Bueno, vamos retomando. Bueno, nada, seguimos con el tema de hoy, de arquitectos para quién y de dónde salen, todo eso. Y queríamos volver un poquito al tema de la universidad, siendo que, bueno, nos parece que este enfoque que actualmente estamos teniendo, que es un enfoque para un campo reducido de la población, para inmobiliarias, desarrollistas, como una cuestión de lo que hablamos en los programas anteriores de ver a la vivienda como una mercancía, nos parece como mínimo injusto, ¿no? ¿Qué te parece? Siendo que, bueno, la universidad la mantenemos entre todos como sociedad y está quedando aproximadamente 70% de la población fuera de esta necesidad y de poder decidir, de poder demandar y hablar de sus propias necesidades. Entonces, la vida laboral después tiene presupuestos muy acotados, no termina siendo tan simple formarse como para una realidad que es realmente para unos pocos. Y la inmensa mayoría, o por ejemplo quienes venimos de familias trabajadoras, no podemos, o sea, es una decisión volver con los conocimientos a nuestras propias familias, a nuestros barrios, a las comunidades, pero bueno, también es una decisión que tiene costos de vida, costos económicos, porque por ahí son los espacios peor pagos, que quedan relegados para las tareas ad honorem. Entonces, bueno, tiene como todo ese costado que nos parece importante discutir, porque es trabajo digno. Sí, también hay que pensar que la ciudad se construye sin nosotras y sin nosotros, es decir que un laburante que necesita construir su vivienda no va a esperar que venga un saber técnico para hacerlo, resuelve el problema. Y si hay una cuestión muy injusta que es cuando decimos, bueno, no sé, si uno tiene un problema judicial, parece que tiene un abogado que se lo puede resolver y el Estado lo garantiza. También si tenemos un problema de salud, podemos ir al hospital público. Ahora, si tenemos un problema de vivienda o necesitamos un saber técnico vinculado a la definición del hábitat que incide después en todos esos otros entramados de la vida, resulta que no hay una solución por parte del Estado y bueno, sí, terminan siendo a veces tareas que se realizan ad honorem, pero bueno, también los laburantes de esta área necesitamos vivir, entonces ahí aparece la contradicción también, ¿no? A la hora de laburar y como decimos, los compañeros que queremos laburar para y por el pueblo, después también tenemos que vivir y entonces aparece la contradicción de la vida y lo que uno realmente desea. Sí, como la frase del arquitecto Rodolfo Suert que dice, bueno, millones sin techo, millones de errores bajo los techos y miles de arquitectos sin trabajo. Entonces, bueno, como que necesitamos ir discutiendo esas cositas para poder llegar a todos los lugares, quienes tienen una necesidad y nosotros que tenemos necesidad también laboral. El año pasado, en la Facultad de Arquitectura, se aprobó un nuevo plan de estudio, acá en la Nacional. Y ahora vamos a hablar en un rato con los invitados Lu y Juan, porque era un proceso que prometía ser participativo, después al final no lo fue tanto, y era un hermoso momento. Perdón, estoy con un poco mal de la garganta. Un hermoso momento para preguntarnos realmente qué arquitectos necesita este territorio, qué ciudad queremos construir y cuál es la formación que nos hace falta. ¿Y por qué a la gente le tendría que importar el plan de estudio de arquitectura en su casa, no? Sí, en realidad es eso, es porque estamos pensando y discutiendo también qué profesionales necesitamos, pero qué sociedad. En ese marco aparece que resulta que los planes de estudio nunca son neutrales y siempre van respondiendo a determinados momentos de la historia. Nosotros les queríamos traer hoy un ejemplo de otro momento en el que había en la universidad se estaba pensando otra sociedad, que fue entre el 70 y el 75, que tuvimos la experiencia del taller total. Para quienes no lo han sentido nombrar nunca, fue una experiencia pedagógica diferente en la que hubo muchos cambios, muy distinto a este enfoque súper liberal que tenemos de las carreras universitarias en general. Pero bueno, ya vamos a pasar un poquito más adelante a eso. Ahora queríamos escuchar algún audio de los que nos han enviado distintas personas al respecto de la pregunta que hicimos y ir leyendo los mensajes que nos fueron llegando. Así que bueno, ¿podemos escuchar algún audiecito? A ver, tenemos ahí. A ver, será el... Tenemos
de A ver, el de nuestro... Coti. ¿Sí? Ahí aparece uno. Bueno, un arquitecto, una arquitecta trabajan diseñando, pensando, creando sobre diferentes viviendas. Lo que tiene bueno es que te plasman, obviamente, con conocimientos y según tus gustos, o sea, piensan en muchas cosas, no solo los materiales, sino que piensan en más allá, van más allá de la vivienda. Entonces, lo interesante es todo lo que pueden hacer a través de una vivienda, ¿no? El pensar una vivienda no es solo pensar lo estético, sino más allá, por ahí, dónde te conviene colocar una abertura, dónde te conviene poner una puerta, y además te asesoran, te dan recomendaciones, te ayudan un montón en lo que tiene que ver sobre todo con el diseño. Bueno, ahí le escuchamos a Coti, nos dejaba como su impresión de para qué sirve un arquitecto o arquitecta. Parece mucho esto de la vivienda, que es lo que hablábamos la otra vez y que veníamos a desarmar un poquito qué otras cosas pueden servir. Por YouTube nos habla Glamonte y nos dice justo este tema, pensar que el super rigi ni tierra nos va a dejar. Sí, tal cual. El tema del rigi es realmente terrible. El rigi, la ley de inviolabilidad privada, es para una columna entera. El tema del rigi. Tal cual, ahí aparece la cuestión de la vivienda asociada a la tierra, ¿no? En la necesidad de que una vivienda efectivamente necesita un lugar donde asentarse, y en este momento las condiciones generales hacen que se nos vaya quitando casi toda la esperanza de poder acceder a la tierra y a la vivienda. Y acá aparece Leonardo por el chat de WhatsApp que nos dice: hola chiques, filosóficamente los arquitectos sirven para humanizar la naturaleza, tomar la materia inerte y la organizan de tal modo que el entorno deje de ser una fuerza hostil, convirtiéndose en un escenario que da sentido a la vida y a la existencia. La intencionalidad humana puesta al servicio de la humanización del propio medio inmediato. Todos somos un poco arquitectos de la vida. Sigamos construyendo lazos con ese futuro tan armado en cada ladrillo que ponemos, con la intención de un mundo mejor y sobre todo posible. Me encantó. Bueno, ese hubiera sido un hermoso mensaje para cerrar el programa, pero lo leímos ahora y fue muy lo valoramos un montón, porque creo que un poco eso, ¿no? Todos tenemos la capacidad de proyectar, la capacidad de pensar, la capacidad de imaginar otro mundo posible, y bueno, y ahí pone en valor, ¿no? Creo que aparece mucho la idea de humanizar en el sentido, humanizar, no cooptar y no tampoco convertir todo eso en mercancía, sino pensar más en las necesidades y en cómo podamos responder a ellas, ¿no? Porque en definitiva todos tenemos necesidades. La necesidad de la vivienda está apareciendo desde el primer programa como el gran problema de este momento, y también, bueno, cómo hacemos para empezar a organizarnos para resolverlo, ¿no? Siendo un actor más, nosotros también tenemos que resolver nuestras propias viviendas. Que no tenemos, alquilamos. Bueno, mucho de eso se trabajaba en el taller Total, que es una experiencia súper interesante, porque, bueno, primero que duró varios años y segundo que cambió todo. O sea, cambiaron las estructuras, las jerarquías de poder dentro de la universidad, en la que estudiantes y docentes trabajaban de manera colectiva y cooperativa, y se dividía en algunas materias, ¿no? Se dividía se disolvía la división de los distintos años. Entonces trabajaban en, por ejemplo, cómo hacer un hospital desde primer año hasta quinto o tesis, digamos que sexto. Y cada uno, en función de la complejidad que podía resolver, porque estaba en su proceso de aprendizaje, iba aportando algo diferente. Era súper rico porque entre distintos estudiantes de los niveles se iban nutriendo de las cosas que uno ya sabían, cosas nuevas que traen los más jóvenes, y se iban haciendo experiencias cooperativas, colectivas. A su vez salían a la ciudad, al campo de acción, que eso es lo que nosotros llamamos extensión en la Facu, pero lo hacían plenamente, todo el tiempo. Esto también se daba en el contexto de los 70, donde muchos estudiantes eran obreros, entonces había una cuestión entre la cuestión más de dirección, de proceso de diseño anterior y la construcción,
muy cercanas, lo cual nos parece súper interesante. Sí, ahí aparece, ¿no?, esta cuestión de que obviamente que los planes de estudio de la universidad que tenemos hoy es producto de la sociedad que tenemos. Yo me imagino ser estudiante en los 70, en Córdoba, imaginemos el contexto cordobazo y todo lo que eso generó, ¿no? La insurrección en las calles de Córdoba, obreros y estudiantes en el 69 y en el 70, aparece esta experiencia única que fue la primera, digamos, en Latinoamérica, obviamente en nuestro país también, y después se fue replicando. Entonces, a partir de un contexto que venía pensando y planteándose otras posibilidades, aparece la universidad dando respuesta también a esos debates de la época, ¿no? Imagino eso, ser un estudiante cordobés en los 70, donde había ya se habían empoderado, digamos, las masas y estaban pensando en otra sociedad posible y la veían cerca, ¿no? Porque eso también yo creo que hoy nos han quitado la posibilidad de imaginarnos otra sociedad posible. Yo creo que en los 70, post-cordobazo, estaba ahí a la vuelta de la esquina otro mundo posible. Y eso estaba también reflejado en la universidad, como decía Cami, con la experiencia del taller total. Yo me imagino lo que debe haber sido un taller de arquitectura en el que se juntaba un estudiante que tenía 17 años, 18 años, ingresando a la universidad, con un estudiante de 25 que estaba cursando sus últimos años, y los debates súper ricos que se podían dar. A diferencia de ahora, que tenemos una formación fragmentada, una formación que piensa, como decíamos antes, en intereses vinculados al mercado. Entonces, defendemos la universidad pública y al mismo tiempo cuestionamos para quiénes, ¿no? Para quiénes hoy, y después también qué hacemos nosotros con eso, con esa formación, y qué difícil se hace, ¿no?, trascenderlo y poder pensar en otras formas posibles, como las que imaginaban en el taller total. Sí, también recuperando los métodos de la clase obrera, ¿no? Hoy tan cuestionados, pero digo, el gobierno por asamblea, los debates, los consensos, corte de ruta, asamblea, digo, los métodos que realmente son efectivos, y siempre donde han habido derechos han habido luchas. Entonces, que eso se llevó a la facultad y se pudo construir mucho, incluso desde el contenido también, con la parte de historia, de contexto social, de la función de la arquitectura, pero desde la función en una sociedad. Entonces, si le preguntamos a un grupo de personas, cualquiera, hijo de vecino, ¿qué cree más lógico? Sí, para la ciudad, una torre de lujo en la que no va a poder vivir, o un hospital, y probablemente elija un hospital, elija una escuela, elija un polideportivo para que puedan ir a jugar a la pelota los chicos. Entonces, ante esas necesidades que iban surgiendo del encuentro con la sociedad, se trabajaba en la universidad y se trataba de preparar profesionales que pudieran después dar respuesta. Tampoco es que todo fue color de rosa y siempre hay cositas que se podían mejorar. Pero bueno, la realidad es que es una experiencia súper rica que al llegar la dictadura la desarmó totalmente, persiguieron a los directivos, se tuvo que exiliar un montón de gente, estudiantes, docentes, y bueno, se cambió el plan de estudio. Claro, ahí también aparece, digo, esta cuestión de toda una estructura académica puesta al servicio de resolver problemas sociales concretos. Digo, nosotros, hoy yo soy docente de la facultad y hoy inventamos problemas, ¿no? O sea, planteamos hipótesis y a partir de eso trabajamos. Pero digo, habiendo tantos problemas reales para resolver, a veces parece como hasta paradójico estar inventando hipótesis o problemas, porque en realidad los problemas existen. Entonces me parece que en ese momento lo que se ponderaba era la resolución de esos problemas. Hay algunas críticas que vienen a decir, en el taller total no se hacía arquitectura, porque en realidad se pasaban discutiendo y debatiendo en asamblea cuáles eran los problemas, y en realidad el problema no era cómo hacer arquitectura aislada, sino cómo resolver el mundo, en definitiva, cómo resolvemos, cómo cambiar esas condiciones. Entonces, bueno, las críticas al taller total vienen a decir que no hacían arquitectura, que solamente se la pasaban de asamblea. La realidad es que los compañeros y compañeras se han recibido con ese plan de estudio. Incluso tenemos hoy, ya los estudiantes del taller total se imaginan que están muy viejitos, muchos ya se han ido,
pero quienes están todavía entre nosotros nos pueden contar esa experiencia súper, súper rica en la que se ponderaban los problemas sociales y era lo que había que resolver. Y hasta que no se ponían de acuerdo no avanzaban. Eso también me parece interesante. Y otra cuestión también es el desarme de las jerarquías entre docentes y estudiantes, ¿no? Pensar que era totalmente horizontal, entonces, bueno, eran parte de un mismo colectivo y un poco traemos esta idea de horizontalidad y de actores, ¿no? Para poder pensar cuál es nuestro rol hoy, pensarlos parte de ese entramado y no tan no desde otro lugar, no desde un lugar de superioridad, ¿no? Eso nos trae también las enseñanzas del taller total. Sí, los cambios, las nuevas propuestas siempre tienen sus resistencias o sus contrarreacciones, pero bueno, nosotras elegimos hoy quedarnos con esto, que es lo que nos parece más valioso, y ya en un ratito lo vamos a poner en contraposición de lo que tenemos hoy, que es lo que hemos heredado de los 90, del expresidente Carlos Saúl. Pero ahora queríamos, bueno, escuchar algún otro mensajito. Tenemos por ahí el audio de nuestro pequeño oyente León, que nos comentaba León, un poco lo que dice? él cree que es, para qué sirve un arquitecto o arquitecta. Bueno, para mí, por lo que sirve para arquitecto es para medir planos de casas, para saber cuánto, esto no sé si es bien, pero para planificar qué materiales vamos a usar para un terreno, dónde va a ser, sí. Y bueno, va a tener 2 pisos sí o no, y eso. Y para parques, juegos y eso, bueno, digamos que principal el piso. Después, para mí sería el espacio que va a tener, si será semicírculo, círculo, triángulo, rectángulo, cuadrado, de cualquier forma. Bueno, ahí lo escuchamos a Leonchi, que también nos escribió acá por el chat, dice feliz vacaciones, porque él está de vacaciones de invierno, así que Gracias. felices vacaciones, León. Las vacaciones. Nosotros no tenemos esa suerte, pero bueno, ahí nos comentaba un poquito todo lo que él piensa sobre para qué servimos. Bueno, y acá yo les quería traer, antes de seguir avanzando con lo de, bueno, nada, seguir comentando esta cuestión de cómo inciden, ¿no? El pensamiento y la organización en la universidad, después en los profesionales que salimos a la calle, como bien se dice. Hay un documental que les recomendamos que se llama Total, que es del 2016, que lo pueden buscar, está disponible, es de una productora que se llama La Yunta, que es interesante para poder pensar estas otras formas de hacer. Van a escuchar a los viejos y a las viejas a hablar ahí. Me parece que está bueno también poder recuperar estas experiencias. Bueno, podríamos dejar ahí en el chat de YouTube, por un lado, la recomendación que nos hacía la compañera acerca del libro Urbanitz, creo que es. Urbanofilia. Urbanofilia. Lo podemos dejar ahí, me parece que está buenísimo, que es de acceso libre. Y bueno, y también ahí podemos buscar el documental para que quienes quieran indagar un poco más en estos procesos lo puedan hacer. Y bueno, y ahora viene la parte complicada, que es hablar de lo que tenemos hoy, que quizás esto es, como decía la Cami, es la expresión de los 90, ¿no? Y muchos de los planes de estudio que tenemos responden a ese momento o más adelante, a los 2000. Pero en general, digo, vienen a profundizar una visión mercantilista, tanto del hábitat como de la vivienda, pensarlo como mercancía y también nos enseñan a desarrollar esas capacidades para proyectar estos espacios y no otros. Y otra de las cosas que también aparece mucho es esta cuestión de que somos obreros ultra explotados, porque incluso en nuestras formaciones nos enseñan así, ¿no? Esta cuestión del sacrificio, de la cuestión de la ultra explotación, es algo que también aparece muy vigente en los momentos, y vas a ver siempre a un estudiante de arquitectura explotado. Sí, vamos a ver qué opina ahora Lu cuando lo escuchemos, pero sí, es una carrera de 6 años y el promedio de la gente que se recibe es de 10 años. Ni hablar, sí, como yo,
sucedió tener hijos mientras estabas estudiando o si trabajabas. Es como medio casi un deporte de riesgo. Pero bueno, nos interesa traer un poco, como siempre, quienes nos hayan escuchado los otros programas, a nosotros nos gusta traer ejemplos de otros mundos posibles, cosas reales y concretas para que podamos debatir y que podamos pelear por mejores condiciones. Si las hemos tenido en otro momento, ¿por qué ahora solo nos queda agachar la cabeza y esperar que pase? Bueno, no, proponemos hacerle frente. Por un lado, lo del taller total, todo lo que hablamos recién, más desde el ámbito educativo, y por otro lado, queríamos hacer una mención breve, porque es como para un programa de otra columna, pero del ejemplo cubano de arquitectos de la comunidad. En Cuba se tomó como una política estatal, así como mencionaba Pau, si vos tenés un problema de salud, vas al hospital, si tenés un problema legal, tenés asesoramiento. Bueno, había consultorios de hábitat, se les decía, y estos grupos de arquitectos de la comunidad estaban en servicio, en una franja horaria. Entonces vos podías ir con la consulta de tu vivienda, la enfermedad que estaba padeciendo tu vivienda, para recibir un asesoramiento técnico y por lo menos un norte, qué hacer, porque a veces la gente tiene una platita y la puede dedicar a su vivienda, pero no sabe cómo, o va a comprar un lugar caro, o bueno, cuestiones que no son tan complicadas de resolver. Otras que sí, que son muy complicadas, que son graves, no sé, grietas muy grandes, humedades que generan problemas respiratorios a la familia, muchos etcétera. Pero bueno, justamente, si son problemas tan graves, debería haber una respuesta del Estado que te salve antes de que llegues accidentado o enfermo al hospital, o que tengas un problema legal con el vecino, justamente, porque tu cloaca desbordó y le hundiste la casa. Entonces, como ese tipo de cositas nos parecen importantes para trabajar y para rescatar acá cada vez que venimos. Sí, también como pensar que hay otros horizontes posibles y otras formas posibles, y que obviamente que hay que escarbar y buscarlas. No es que está fácil en este contexto. Justamente decimos, lo institucionalizado tiene estas características. Entonces nosotros siempre le vamos buscando la vuelta y me parece que tener ejemplos como norte, tener el ejemplo del taller total, tener el ejemplo de los cubanos, tener el ejemplo de otras experiencias que ponen al servicio del pueblo nuestros saberes técnicos, me parece que es también un horizonte para quienes estamos desde este lado y también desde el otro lado para exigirlo, ¿no? Porque me parece que son derechos que sería interesante poder discutir y poner sobre la mesa. Sería una linda lucha poder pensar en que todos tengamos acceso a una vivienda y también a quien nos asesore para construirla. Así que bueno, ¿tenemos algún mensaje? Sí, tenemos unos mensajitos más. ¿Quieres leerlo? Acá por YouTube tenemos a Martín, que nos dice: los responsables de diseñar con lo que diseñar conlleva espacios habitables. Sí, totalmente. Y ahí lo linkeamos también con lo que decía el León, que decía como él hablaba desde las formas, ¿no? Desde definir los materiales, desde pensar las formas, desde tomar decisiones, ¿no? Que después inciden directamente en la vida de la gente. Es un montón de responsabilidad. Por eso también a veces nos odian una banda, porque tomamos malas decisiones, pero también tomamos buenas decisiones. No, nos vamos a poner. Y me parece que es eso, es poder pensarnos y repensarnos, y sobre todo es pensar nuestro rol. Y desde qué lugar nos paramos para diseñar y para proyectar otros mundos posibles. A mí me gusta esto de que nosotros tenemos la posibilidad de pensar cosas que no existen. Y eso es una práctica que podríamos aplicarla también a otras cosas, ¿no? No solamente a la parte del diseño. Sí, totalmente. Para eso, hoy tenemos dos invitados. Ahora nosotras con Pau queremos cerrar un poquito este bloque, escuchar una musiquita y después recibirlos. Tenemos a Juan, él es un compañero arquitecto de la cooperativa Cribado, es militante socialista, es docente de la universidad, es docente de escuelas secundarias. No le entra un trabajo más en la vida del pobre Juan. Multiempleo en la docencia. Y bueno, también la tenemos a Lu, ella es compañera, también estudiante de la Facu, militante. Y bueno, queremos que nos cuenten un poco cómo lo ven desde sus distintos espacios, desde los distintos roles, esta universidad que tenemos hoy, con su modelo liberal, con su herencia menemista y con el actual gobierno de Milei, que viene ajustando fuertemente y atacando directo a las universidades.
Bueno, nos vamos entonces con una musiquita y ya después nos despedimos con la Cami y les dejamos el ratito a Lu, Juan y Cae que están esperando ahí para conversar con ustedes también en este espacio. Así que bueno, vamos con una musiquita y seguimos adelante.